Bienvenidos a un nuevo episodio de Bogotá en Rebus. Al comprar o vender una vivienda, ¿te has detenido a preguntar si ese inmueble cuenta con una licencia de construcción? ¿Has considerado hacerle un peritaje estructural como si lo harías con un vehículo usado? Parece absurdo, pero es real. Pagamos millones por propiedades sin verificar si cumplen con las normativas de seguridad vigentes, mientras que para un vehículo exigimos revisión técnico-mecánica, historial de daños y hasta certificado de emisiones. Hoy me acompaña José Joaquín Álvarez Enciso, una voz clave en esta conversación. Ingeniero civil con maestría en ingeniería de la Universidad de los Andes, con énfasis en geotecnia, estructuras y sismoresistencia. José Joaquín ha sido revisor técnico en diferentes curadurías urbanas de Bogotá por más de 2 décadas. Además, es vocal de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y fue durante 8 años presidente de la Comisión de Estructuras, desde donde ha impulsado la actualización normativa y el rigor técnico de la práctica estructural en el país. También ha sido profesor universitario en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Militar, la Gran Colombia y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy hablaremos sobre el potencial técnico y normativo del reuso estructural en Bogotá, la cultura de mantenimiento y la responsabilidad del propietario y los retos que implica tramitar licencias para adaptar, reforzar o reutilizar edificaciones existentes. Una conversación para entender por qué el futuro urbano no puede seguir construyéndose desde cero y por qué mirar hacia lo que ya está construido con responsabilidad técnica y normativa es más urgente de lo que parece. Ingeniero, gracias por acompañarme. Para empezar, y antes de entrar a ejemplos concretos, quisiera preguntarle cómo se ve el reuso desde la normativa, desde las curadurías y cuáles son los marcos técnicos básicos que deberíamos tener claros para comenzar a hablar del tema. Vale la pena que conozcas los términos desde, eso es la ley 400 de 1997 y el reglamento NSD 10. Ese es el marco desde, digamos, la visión de ingeniería. En el tema de arquitectura a nivel nacional, la ley marco es la ley 388 del 97, la cual también ha tenido muchas modificaciones, pero es la norma base, y el decreto único de vivienda, el 1077, que incorpora dos resoluciones, 1025 y 1026 de 2021, que es la que me habla de los trámites de licencia de construcción. Incluso si uno quisiera poner otro paralelo, que es el tema de las edificaciones patrimoniales, podría revisar la ley 397, también, la ley 397 de 1997, sobre todo el tema patrimonial. Y ellos también tienen un decreto único, el Ministerio de Cultura, si no estoy mal, es el decreto 1080. ¿Por qué es bueno mirar un poco esa óptica? Porque el lenguaje de lo que tú hoy llamas reuso, en términos normativos, se llama, si hay modificaciones internas de arquitectura, de estructura, es una licencia para modificaciones. ¿Sí? Y en la medida en que las modificaciones sean menores, normalmente tanto dentro de la arquitectura como de la ingeniería, las intervenciones o afectaciones del proyecto son menores, incluso desde lo patrimonial. Pero cuando usamos un término que tú lo llamas reuso, estás hablando de un cambio de uso. El término es adecuación, licencias de construcción para adecuación. Entonces, la adecuación en términos especialmente en la ley 388 y todo el tema de ordenamiento, te habla de si era oficina y se vuelve vivienda, o si era vivienda y se vuelve oficina, o si era comercio y se vuelve, bueno, todo ese posible cambio, sí. Desde las normas arquitectónicas te implica cumplir unos estándares urbanísticos del momento. Y depende también del estándar de la ciudad, que es el famoso plan de ordenamiento territorial. Cuando hablamos de adecuación desde el punto de vista arquitectónico y según las exigencias de la norma, me implica unas afectaciones importantes. Desde el tema patrimonial, en la medida en que no afecten
de manera importante la arquitectura o el patrimonio, incluso, digamos, la norma patrimonial. El tema estructural, el tema de la NSR10 tiene dos componentes, el tema estructural en sí y el tema de medios de evacuación. El tema de los cumplimientos de los títulos J, protección de incendios, y título K, requisitos complementarios. Incluso arrancamos por el tema de evacuación y medios complementarios. Eso también estaría asociado en el marco de la ley 380 de las normas de ordenamiento, lo que se llama accesibilidad de personas. Puede pasar que si yo un edificio de oficinas lo voy a volver un edificio público, tengo que generar elementos que eliminen las barreras para personas con movilidad reducida o con algunas otras limitaciones. Y eso ya empieza a tener un impacto. Pero cuando también hablamos de cambios de uso, tengo que tener claro si ese cambio de uso me implica tener, por ejemplo, una nueva escalera en el edificio. O si la escalera debe ser protegida, es decir, con puerta. Y cosas como si la escalera tiene escalones en abanico, ¿sí? Hoy en día el estándar es que no deberían requerirse. Desafortunadamente, las normas, muchas de las normas, y no solo arquitectónicas, sino generales del país, están enfocadas en edificaciones nuevas, no en edificaciones existentes. Me adelanto a la conclusión. ¿Qué necesitamos en Colombia? Un código de construcciones existentes que me permita hacer todas estas intervenciones y que me haga claridad. Hay un estándar internacional muy bueno que es el Código de Construcciones Existentes de Estados Unidos. Puedes consultar ahí en la página del Concilio Internacional de Códigos. Algunas incluso te deja leerlo, consultarlo de manera gratuita, en el cual de alguna manera intentan manejar un cierto lenguaje parecido. Si lo que le vas a cambiar la edificación porque le vas a hacer ese cambio de uso es un porcentaje pequeño, pues solamente te piden cumplir normas en ese porcentaje pequeño. Si es en todo el edificio, ya te obligan a cumplir el edificio. Y el otro aspecto tiene que ver con el tema de sismo resistencia. Normalmente en estándar, y eso está en el capítulo A10 del reglamento NSR10, el capítulo A10 es un capítulo dedicado a la intervención de edificaciones existentes. Y en pocas palabras dice, cuando usted cambia el uso de una edificación, tiene que hacer un estudio de vulnerabilidad. En la medida, a mí siempre me gusta poner el ejemplo, si yo voy a comprar un carro, digamos un apartamento nuevo, pues se supone que mi apartamento nuevo cumple todas las normas resistentes y ahora con el famoso terremoto reciente de Tailandia y de todas esas zonas, pues uno siempre busca tener una vivienda segura. Incluso acuérdate que a raíz del colapso del edificio Space aquí en Colombia, en 2013, surgió la famosa ley 1796, ley de vivienda segura. Esa ley busca proteger al comprador de vivienda nueva. Si yo tengo un edificio de oficinas y le cambio el uso a vivienda, uno esperaría que estas viviendas que yo voy a comprar práctica, así sea rehusada, pues yo la voy a comprar con una expectativa de que tenga el mismo nivel de seguridad de una edificación nueva. Tanto así que desde el punto de vista arquitectónico, cuando las modifican, le quitan todos los acabados y le ponen acabados espectaculares, cocinas nuevas, todo es nuevo. Entonces uno diría, oiga, y la estructura, y ahí es donde el impacto puede ser grande e incluso a veces
ante falta de una claridad normativa, la interpretación de los diseñadores e incluso de las curadurías puede ser distinta. Alguien puede decir, no, pero si un edificio de oficina lo voy a volver vivienda, no le aumento las cargas, la intervención es mínima, con una cartica de un ingeniero, yo como curaduría le digo, listo, puede volver el edificio de oficinas vivienda y no necesita más escaleras, listo. Con una carta la curaduría le dio la licencia. Y estamos hablando a nivel de país, de todo el país. Pero otra curaduría, en una interpretación más legalista y más técnica, diría, no, señor, si usted va a cambiar de oficina a vivienda, necesito que haga un estudio de vulnerabilidad y si el edificio es vulnerable, usted tiene que reforzarlo. ¿Qué dice la norma? Usted hace un estudio y si el estudio le da que no puede reforzarlo o que tiene un menor nivel de seguridad sísmica, dice curaduría o señores oficinas de planeación, usted le puede aceptar ese menor nivel de seguridad sísmica siempre y cuando traiga un memorial firmado por el ingeniero y el propietario aceptando ese menor nivel de seguridad sísmica. Supongamos, en mi casa yo quiero hacer unas modificaciones, pero mi casa es de mampostería, no cumple la NSR 10 y el ingeniero me va a decir, listo, usted puede tomar este muro y hacer estos cambios, pero su edificación no es sismorresistente. Entonces, el ingeniero hace un memorial con el propietario, firman los dos aceptando ese menor nivel de seguridad sísmica, incluso la norma dice, y restringiendo el acceso a ente público. Digamos, en ciertas edificaciones se protocoliza en notaría, va uno a la curaduría y la curaduría, en el caso de la vivienda, podría aceptar ese menor nivel de seguridad sísmica. Ahora, si yo no tuviera un código de edificaciones existentes, podría decir eso. El comprador de vivienda en un edificio reusado que no se repuso, en un edificio hace 30, 40, 50 años, el comprador de vivienda es el que debería aceptar que su edificación tiene un menor nivel de seguridad sísmica. Y el vendedor debería decirle cuál es ese menor nivel de seguridad sísmica en caso de que no lo vaya a reforzar. Si lo refuerza, ese memorial sobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay constructores juiciosos, asesorados por un muy buen equipo, que van a la curaduría les pide ese estudio de vulnerabilidad, el constructor refuerza su edificio y lo vende reforzado con acabados y posiblemente tuvo una menor rentabilidad. Pero el otro, que lo tuvo con una visión más comercial, obtuvo esa cartica, ese memorial de cualquier ingeniero que le dijo pasar de oficinas a vivienda en un edificio de hace 50 años no tiene ninguna implicación y no hay que reforzar el edificio. Pero no aclaran qué tan vulnerable es el edificio. La curaduría da la licencia, el señor modifica todo el edificio y vende. Incluso hay gente que está dedicada a modificar edificios y adecuarlos y con mejores espacios, mejores acabados, y la gente, todo entra por los ojos. Y uno ve un apartamento viejo de hace 40, 50, 60, 70 años, con muy buenos acabados, y uno dice, me gusta más este, y se olvida el tema sísmico, incluso un tema que no sé si de pronto valdría la pena que hablaras o entrevistaras a alguien, a un experto de avalúos, porque en los avalúos un componente que no se tiene en cuenta es si la estructura es o no sismorresistente. Yo he peleado mucho con los evaluadores, yo he visto muchos peritos de evaluadores y le digo, oiga, pero usted aquí no aclara si el proyecto es sismorresistente o no es sismorresistente, incluso no aclara si el proyecto tiene o no licencia de construcción. Un proyecto viejo, remodelado, sin licencia
porque de pronto la licencia se perdió o porque lo hicieron sin licencia, debería valer mucho menos que otro. Algo parecido podría pasar con un carro. ¿Sí? No es lo mismo un carro con el motor, con un motor reparado, con un motor no reparado o con un motor nuevo. Vuelvo a retomar para mí la gran conclusión. Colombia necesita un código colombiano de construcciones existentes que me den las pautas no solamente de arquitectura, de medios de evacuación, de estructuras, sino incluso el tema que más te ocupa, que es el tema de sostenibilidad. Hoy en día la norma dice, si usted va a hacer un edificio nuevo, tiene que cumplir los estándares de sostenibilidad, ahorro de agua, ahorro de energía, bueno, un poco de estándares para edificios nuevos, para todos Sí, los sí, edificios nuevos, sí, pero los correcto. edificios existentes, así tengan 5, 10, 15, 20, 40, 50 años, nadie te los está evaluando desde el punto de vista de licencia. Es un tema importante. Yo creería que hoy en día en curadurías casi más de la mitad de los proyectos que se están tramitando son de obra nueva y la otra mitad o incluso más son de intervención en edificaciones existentes. O sea, esto ya es algo que se viene haciendo hace tiempo. Sí, se viene haciendo, pero no de una manera coordinada en la medida en que realmente las normas están hechas para edificaciones nuevas. Tanto o sea, si tú miras la norma sismorresistente tiene 2000 páginas y en edificaciones existentes tiene 20 páginas y al final lo que dice, si usted va a adecuar una edificación, revísela y calcúlela como si fuera nueva. En las zonas centro, grandes edificios icónicos, digamos todo el sector de Tequendama y todo eso, fueron edificios diseñados hace 50, 40, 50, 60 años, donde los ingenieros que participaron son ingenieros que usaron estándares de California. O sea, sí tenían el primer código sísmico, para que te acuerdes, es del 84. Sí, sí. Estas certificaciones, estamos hablando, son del 70 y del 60, con algunos estándares internacionales de California. Es un tema complejo y es un tema donde también se requiere mucha investigación. Claro. Se esperaría que si fueron diseñados con ciertas provisiones sísmicas tengan mejor comportamiento que los edificios que no tenían provisiones sísmicas. Pero pues tampoco es una garantía total. Hay que estudiar un poco la patología, hacer todos los análisis y ser muy juiciosos, porque el propósito de esa famosa ley anti-space es que el que compre el apartamento haga una inversión, puede hacer la inversión de toda su vida y va a estar con su familia, esté en un edificio seguro ante un terremoto. Entonces, esa certificación no se puede dar tan a la ligera, hay que hacer todo el análisis, hay que ser muy rigurosos en ese concepto. Consigues ingenieros, dicen, no, si fue diseñado con buenas técnicas, con buenas cosas, yo confío, yo espero, pero eso no es ingeniería. Ingeniería es análisis, determinación y cosas de estilo que puedan realmente, garantizar eso. De todos modos, al final quien define cuál es el límite es el Estado. Y al final ese es el código quien debe definir. Si tú te vas a Europa, el 70% de edificaciones son reusadas. Allá el problema de terremotos es más en Italia y en Grecia, pero el resto de los países se olvidan de los terremotos y a veces se vuelve un tema medio probabilístico. Listo, no reforcemos, asumimos el riesgo, pero la idea es que la gente, si tú vas a comprar un carro viejo, tener claro que el motor no está reparado, que no tiene frenos ABS,
que no tiene bolsas de seguridad, que uno lo sepa de una manera consciente, que no lo induzcan a uno al engaño. Señor, le voy a vender este edificio remodelado que fue construido en 1950, no tenía normas sísmicas, fue diseñado por un buen ingeniero, o no tenemos información, no se reforzó porque el ingeniero pensó que no, la curaduría nos dijo que no, un patrimonio nos dijo que tampoco se requería, lo que hicimos fue maquillaje y pintura, y eso es lo que le vamos a vender. Sépalo bien usted. Entonces, pues, esa parte me parece importante. La pregunta es, ¿qué pasa con la garantía en edificaciones existentes? ¿Cuánto, si en una edificación nueva me dan 10 años de garantía por la estructura y un año en acabados, en una edificación reusada, remodelada, cuánto me va a dar de garantía el constructor? Cuando una persona coge, por ejemplo, el propietario y el ingeniero se encuentran, hacen el estudio de vulnerabilidad sísmica y entonces determinan que hay que reforzar, ¿eso podría inviabilizar? No. No, yo creo que ahí es donde los avalúos están mal hechos. Un apartamento remodelado y reforzado no debería valer menos o igual que un edificio que un apartamento que fue solamente remodelado. ¿Sí? El tema comercial, yo creo que en ese punto es muy complejo, porque alguien dice, no, el mejor negocio es comprar usado, yo remodelo, pinto, adecuo, le pongo cocina nueva, pinto, y vendo. Y ese señor, posiblemente, me voy a inventar, por ponerle un número, compró a 3 millones el metro cuadrado y vendió a 5, por decir algo. Y el otro señor, muy juicioso, que reforzó la estructura y todo, compró a 3 millones y él de pronto también vende a los 5, pero la ganancia de él es muy diferente a la ganancia de este. No deberían ser comparables. Este no debería vender a los 5 millones, este debería vender al precio menos el reforzamiento de la estructura. Entonces, el tema de los avalúos está muy reglamentado de alguna forma. Hay peritos evaluadores, hay una cámara de peritos evaluadores. Vale la pena que los intentes contactar a ellos y los entrevistes. Y hazle estas preguntas. Yo he podido, soy profesor y conferencista y he podido interactuar con ellos y les hago estas preguntas y todos dicen, no, nosotros cuando hacemos el peritaje no tenemos en cuenta la estructura. Digo, chivo. Sí, no están haciendo nada. Cuando tú vas a comprar un carro, lo llevas a un mecánico y le dices, dígame si el motor está reparado o no está reparado, en cuánto hay que repararlo, hágamele un peritaje y técnico en el tema estructural del carro. Y a ti te interesa más el motor, pues sí, tú lo ves por fuera, pero al final un carro con un motor reparado nunca va a valer lo mismo que un carro con un motor no reparado. En vivienda, desafortunadamente, no está pasando esto. Incluso a veces el que remodeló le metió mejores acabados, granito, cosas más sofisticadas y lo terminó vendiendo mucho más costoso que el que intervino desde el punto de vista estructural. ¿Sí? Yo no conozco sentencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad reguladora en todo este tema de comercial, de compra y venta, que se haya pronunciado sobre estos casos. El otro caso de análisis es el famoso caso del edificio en Florida, el que colapsó. Champlain. Ese, Champagne, sí, ese es, correcto. Apartamentos costosísimos, con mármoles, con granitos, estrato 15, el metro cuadrado valía un montón. En Estados Unidos existe una norma y a raíz de eso incluso la norma se fortaleció, de que tiene que haber un peritaje permanente de estos edificios. ¿Sí? Entonces, la idea es que durante esos peritajes
se va, mejor dicho, hay una hoja de vida del edificio. Y al final, ese peritaje es público, lo solicita el gobierno y para poder seguir funcionando. Y es el que, de alguna manera, cuando tú vas a comprar un apartamento en uno de esos edificios, tú dices, muéstrame los peritajes periódicos que han hecho. Y ahí tú ves si, cómo ha estado. Siempre se ha insistido en que de alguna manera los peritos y los evaluadores sean independientes del constructor. Ojalá que dependa del Estado, incluso quienes podrían de alguna manera incidir de una manera fuerte, como está pasando en el tema de la vivienda segura, es que cuando yo voy a vender una vivienda nueva, yo como inversionista tengo que entregar una póliza o el famoso seguro decenal. Entonces la pregunta es, yo como vendedor de vivienda reusada debería también entregar un seguro decenal. Y ese seguro, ¿quién me lo va a dar? La compañía de seguros. Y la compañía de seguros va a ser supremamente rigurosa en el concepto, porque la compañía de seguros sabe que si viene el terremoto y el edificio falla, primero va a haber unas personas fallecidas, pero al final quien va a sacar la plata para recuperar el edificio es la compañía de seguro. Entonces, me parece que la visión desde las compañías de seguro es una visión independiente, objetiva totalmente en un momento dado. Ellos son muy buenos en analizar el riesgo. Y ellos de una vez te dicen, sí, su carro nuevo, los carros, fíjate que en los carros viejos el valor del seguro vale más, el SOAT vale más. Sí, claro, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el que compra una vivienda nueva sí recibe un seguro decenal y por qué el que compra una vivienda usada, incluso hace 2 meses alguien escribía a la misma sociedad, ¿qué hacemos? Que nosotros queremos asegurar nuestro edificio y la compañía de seguros dice que no porque ya el edificio tiene 45 o 50 años. Y hay una ley que dice que los edificios sometidos a propiedad horizontal deben tener seguro en las zonas comunes. Entonces me parece que sería bueno que entrevistaras a alguien de las aseguradoras para que te dé su visión de por qué ellos no están asegurando muchos edificios. O sea, la primera pregunta es esa, ¿por qué ustedes edificios viejos ya no los aseguran? Hemos llegado al final de este episodio de Bogotá en Rebus y quisiera dejar una reflexión importante a la audiencia. En esta conversación, el ingeniero nos ofreció una visión técnica, clara y realista sobre el estado de muchas edificaciones en Bogotá, bueno, en el país, y sobre la importancia de respetar el marco normativo que protege, en última instancia, la vida y el patrimonio de quienes habitamos las ciudades. Hay una verdad que no podemos seguir ignorando. Muchas veces, al momento de adquirir una vivienda, no nos detenemos a validar si esta edificación tiene licencia, si ha sido modificada legalmente o si cumple con las normativas estructurales vigentes. Nos dejamos llevar por la apariencia o la ubicación, sin exigir garantías técnicas sobre algo que puede marcar nuestro futuro financiero y nuestra seguridad personal. Porque algo tan costoso, tan trascendental como un inmueble queda reducido a si tiene buenos acabados o está cerca del trabajo. ¿Por qué no exigimos garantías estructurales? ¿Por qué no verificamos su historial técnico y normativo? Comprar un inmueble sin licencia y con intervenciones informales no solo pone en riesgo nuestra inversión, puede comprometer tu seguridad y la de tu familia. Una edificación construida con normas desactualizadas o modificada sin el respaldo de un ingeniero estructural puede fallar cuando más lo necesitas, en una emergencia, en un sismo o incluso en el uso diario. El reuso no es maquillar lo viejo, es adaptar lo existente con responsabilidad, criterio técnico y visión de futuro. No para que cumpla con estándares de un edificio nuevo, sino para que tenga la capacidad de mantenerse en pie, de cumplir su función y de proteger a quienes lo habitan. Y como lo dijo el ingeniero José Joaquín, no basta con embellecer un inmueble. Lo urgente es garantizar que sea seguro, legal y técnicamente viable para poder prolongar su vida útil. Gracias por escuchar este episodio. Nos reencontramos en un próximo capítulo donde seguiremos abriendo los ojos de una ciudad que, más que expandirse, necesita aprender a mirar hacia lo construido. Gracias por escuchar Bogotá en Rebus. Nos escuchamos en un próximo episodio.